tiene en común un vestido de Zara, una camiseta de H&M o una chaqueta oversize de Chain? Todas han sido tendencia y probablemente también terminarán en el desierto de Atacama. Cada año, Chile recibe más de 60.000 toneladas de ropa usada y 40.000 toneladas de estas terminan como basura ilegal, se entierran o se incineran en el norte del país. Nos dicen que la moda y la ropa es expresión, identidad y libertad, pero en realidad muchas veces es explotación, contaminación y olvido. Detrás de cada prenda hay un costo que no aparece en las etiquetas: agua contaminada, trabajo forzado, trabajo infantil e informal, además de océanos llenos de microplásticos. Mientras lavamos nuestros jeans, liberamos más de 50.000 toneladas de microfibras al mar a nivel mundial. Y la ley que en Chile debe responsabilizar a quienes producen masivamente en esta industria los deja fuera. ¿No se supone que vestirnos también es un acto político? Hoy hablaremos de fast fashion, post fashion, crisis climática y justicia ambiental. Soy Karina Oliva y bienvenidos y bienvenidas a un segundo capítulo del Silencio de los Inocentes. ¿Qué hacen ustedes a la hora de dejar de usar las prendas? ¿La regalan, la botan? ¿Cómo las hacen? Depende del estado. Si está buena, donarla. Y si está mala, de trapero. ¿Y tú? No, yo se la doy a mi hermano más chico. Yo de repente la regalo. Al principio solamente la tiraba, pero ya después, teniendo como más conciencia, siendo más grande, la empecé como a donar, o si no hago como bolsos o cosas así como para reutilizarla. Y la otra es que se mantiene guardada en mi closet en lo profundo por años, debe estar ahí juntando polvo. Sí, debe estar hecha migas. Yo las meto en mis retazos de tela y digo como voy a hacer un proyecto y lo dejo abandonado por siempre y para siempre, o la regalo o la dejo guardada por siempre. Me cuesta mucho botar ropa. La regalo usualmente a mi mamá que le gusta mi ropa. Sí, que en familia. Yo igual intento utilizarla en otros proyectos con la máquina a coser. ¿Ustedes creen que las marcas deberían hacerse cargo de los productos que venden en cuanto a ropa? Sí, claro que sí. Creo que es súper importante que se hagan cargo de ello, porque al final la industria textil es de la que más contamina en el mundo. Sí, la verdad es que sí. Sí, 100%. Yo creo que quizás en el pasado era más razonable, pero ahora con el fast fashion algo de cargo se tiene que hacer con todo lo que produce. Que es súper importante igual que se empiecen a hacer cargo como de la calidad de la ropa que venden, porque eso también tiene mucho que ver en cuanto uno la dura, la utiliza, la desecha, al final, que tiene que ver con lo que dice Manuel también de la contaminación. Bueno, seguimos acá en un segundo capítulo de La Voz de los Inocentes y tenemos un gran invitado, porque queremos saber además qué ocurre en otras partes de América Latina. En este caso vamos a conversar con Andrés Charri. Es un economista colombiano dedicado además a la economía ecologista y actualmente se desempeña como subgerente de regiones en el gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Cómo estás, Andrés? Un gusto de verte, saludarte, te mando un abrazo. Karina, un placer verte ahora a través de esta pantalla. La semana pasada estuvimos compartiendo un espacio muy importante, pero precisamente hablando de temas ambientales. En Colombia, digamos, estamos en un momento muy específico porque empiezan también los procesos electorales que van a determinar unos derroteros que nos van a permitir tomar decisiones para el próximo año. Eso sí, hace una semana nos encontrábamos con Andrés participando en el encuentro de la PRECOP en la provincia de Buenos Aires, que fuimos invitados a ambos. Y a propósito de eso, mira, te quería preguntar, Chile, Colombia, Perú y México son parte de la Alianza del Pacífico. Y nos damos cuenta que nuestras economías son de las que más exportan o trabajan básicamente en elementos monoproductivos, pero al mismo tiempo estamos sufriendo los efectos de toda esta lógica extractivista. ¿Cómo se vive desde Colombia el cambio que están además viviendo como proceso político, que es un gobierno de cambio? ¿Y qué políticas han logrado implementar para hacerse cargo de esto desde la economía circular, desde la justicia ambiental? ¿Cómo lo están desarrollando? Justamente, Karina, el día de ayer, el presidente Petro, el gobierno del cambio con la vicepresidenta Francia, cumplimos 3 años de estar ejerciendo, digamos, y alcanzando las metas de nuestro Plan Nacional de Desarrollo,
que se enfoca precisamente en esa transición de la economía extractivista a una economía productiva que transforme e incluya nuevas formas de producción, pero además nuevas formas que le permitan a los productos permanecer dentro del ciclo de consumo hasta casi agotar su energía, digamos, en términos termodinámicos, ¿cierto? Pasamos también de extraer y exportar carbón a tener una economía que promueve y facilita mecanismos de turismo muchísimo más sustentables, aunque también estamos viviendo procesos de gentrificación muy concretos en diferentes ciudades del país, pero nosotros hemos hecho una apuesta fuerte con este gobierno del cambio a hacer una transición, primero energética, ¿cierto? Y también hacer una transición en los modelos de consumo y a través, digamos, de unos ejercicios bien fuertes con la comunidad, con los tejidos sociales para la permanencia de estos productos y no solo permanecer a través de de las amenities y los commodities, sino de verdad poder decir que hay una agregación de valor y esa agregación de valor le permite a los productos permanecer un poco más dentro del ciclo de mercado. Mira, y me parece como relevante como el cambio de las matrices productivas y también con una mirada que tenga que ver con frenar el cambio climático o no aumentar la cadena o las huellas de carbono. Colombia se conoce, o al menos desde Chile siempre miramos, que son uno de los mayores productores de café a nivel mundial. Que acá, por ejemplo, somos también productores, por ejemplo, de palta, que significa un problema también en las aguas, en la concentración y la extracción de aguas que está dejando zonas secas. ¿Cómo lo viven ustedes con las comunidades, estos procesos productivos? ¿Cómo cambia esa matriz? Y cómo también el consumo por las tendencias también, o sea, hoy día el café es un producto de tendencia, ¿cómo ustedes lo viven con las comunidades sin afectar tampoco la calidad de vida o los ingresos de las familias que viven de esto? Claro. Precisamente, Karina, nosotros el año pasado y antepasado hicimos un análisis sobre la cadena de producción de la palta, en Colombia pues el aguacate, porque nosotros muchas veces el presidente Petro dentro de sus discursos usó el aguacate como un modelo, digamos, de producción que le permitía hacer una transferencia del extractivismo hacia la producción agrícola. Claro, pero también cómo es esa transición y a qué tipos de proyectos agrícolas de producción de aguacate, de café y de otros cultivos debe hacerse esa transición. No podíamos tener procesos de transición extensivista en la producción de aguacate y en la producción de café. Igual nosotros hemos desarrollado, principalmente digamos en esta entidad que es el Fondo de Adaptación que se encarga de las políticas o de ejecutar políticas de adaptación climática en poblaciones vulnerables, desarrollar modelos económicos que le permitan primero generar ingresos, ¿cierto? O sea, un mantenimiento económico, pero además generar modelos de producción que sean de bajo impacto relacionados con la agricultura tradicional o con la agricultura que se venían desarrollando históricamente en el país, porque nosotros nos estaban incluso vendiendo esos modelos extensivos de ganadería, modelos extensivos también de monocultivo, relacionado no solo con el café y con el aguacate, con la palta, sino también con los cítricos y con otros frutales. Entonces decidimos mirar cómo hacer y mezclar procesos tecnificados que le permitieran acceso a una economía que distribuya el ingreso, genere riqueza, pero a la misma vez procure y genere también asumir los pasivos ambientales que generan estos procesos de consumo. Entonces, también revitalizando las áreas que se han utilizado históricamente para la producción de estos productos que son de consumo casi que diario en el país. Entonces, sí es posible hacer esa transición, claramente no con el modelo extensivista, sino con nuevos modelos de producción que se han empezado a desarrollar. Nosotros acá en el fondo hemos desarrollado procesos en siembras precisamente de café, en siembras de frutales, en ganadería y procesos silvopastoriles. Claro, deberíamos hacer una transición ya a finalmente disminuir nuestro consumo de carne, pero pues
es casi que imposible, pero en esencia sí también meter modelos que no generen o disminuyan el impacto que está generando la ganadería extensiva. Bueno, a nivel mundial es muy complejo reducir, por ejemplo, el consumo de carnes o el consumo de productos esenciales, sobre todo los que son granos, o generar, ha sido muy complejo la reducción de los monocultivos. Acá en Chile también lo vivimos, no solo con la palta o aguacate, sino que lo hemos visto con la producción forestal a nivel nacional, que tiene zonas de la centro-sur del país que hoy día prácticamente están secos y se enfrentan incluso con pasivos ambientales que terminan siendo incendios por la falta de agua o por un monocultivo de especies que no son las endógenas, no son parte del territorio, como el eucalipto, que termina con grandes incendios. Y nos hemos dado cuenta, para terminar, como dejarte libre también para que puedas hacer tu agenda, nos ha costado avanzar en términos de resguardo y regulación legislativa, en términos de normativas para los monocultivos o para la industria, no solo extractivista, sino que también para aquella industria que termina desertificando los suelos. También tenemos desertificación producto del suelo marino por la producción de salmón. ¿Cómo han avanzado ustedes durante este periodo en regla respecto a estas temáticas durante el gobierno del presidente Petro? Históricamente nosotros teníamos una agenda ambiental en términos legislativos muy similar a la chilena, ¿cierto? Sí. Con, digamos, temas de planes de manejo ambiental que eran casi una copia, pues, exacta en términos legales de las, digamos, de las leyes que se han construido también en Chile, pero también un poco relacionado con los temas que se ven tratando en Europa. Pero definitivamente hay un reto muy importante que pone la política contemporánea y la política diaria, y es que las condiciones de clima son cambiantes, las condiciones ambientales son cambiantes, las condiciones sociales son cambiantes, y lo que el llamado yo creo que deberíamos hacer es realmente a que los gobernantes o los nuevos gobernantes que asuman roles de poder dentro de la construcción legislativa tengan herramientas para la construcción de esas leyes y tengan equipos fortalecidos en temas de cambio climático, en términos de adaptación. Nosotros hemos avanzado, pero lo que sí se necesita es determinación. Yo creo que más allá de la construcción de diferentes modelos legislativos, o de alguna ley, un decreto, o una herramienta que le permita al gobierno y a la misma autoridad regular el uso de suelo, agua, material particulado que se expulse a la atmósfera, yo creo que la determinación del gobernante que asume el rol del poder en un país es la que va a poder darle un derrotero directo hacia mecanismos de adaptación certeros a un país como Chile, un país como Colombia, Perú o Ecuador. Digamos que también además tenemos zonas muy sensibles en términos de generar afectaciones ambientales derivadas de la variabilidad climática. Entonces, yo creo que eso sí nosotros avanzamos, sacamos adelante el Ministerio de Ambiente. Siempre en Colombia estuvo en los gobiernos neoliberales de alguna manera allí embolsillado y traslapado frente a los temas, digamos, que ustedes conocen de fondo en Colombia, como la guerra, el narcotráfico, bueno, en fin, las generalidades que se conocen en el mundo de Colombia. Pero el presidente Petro asume una responsabilidad, asume un reto muy importante y lo pone a la cabeza, digamos, de la visión futura del país en Colombia. Por eso también nuestro Plan Nacional de Desarrollo se llama Colombia País un país multicultural, un país diverso, ¿cierto? El país de la belleza, y de esa manera pues genera esa apropiación de lo que debería ser una cartera tan importante como lo es Medio Ambiente o Ambiente, el Ministerio de Ambiente. Yo creo que más que la construcción, porque yo también, o desde acá, desde esta entidad, los mecanismos, las leyes, digamos, pueden ser adaptativos, pueden mirarse en condiciones similares en los países que tenemos condiciones similares de vulnerabilidad, pero lo que sí se necesita definitivamente, Karina, es decisión del gobernante que esté dentro de la agenda primordial, esa claridad de poner los temas de cambio climático adelante en su agenda
digamos, ahora digamos, en Chile y en Colombia también con el cambio de presidente. Es muy cierto eso. Bueno, como diría Gramsci, odio lo indiferente. Y que bueno, lo hemos visto incluso con el presidente Petro, que es tiene bastante determinación para llevar distintas agendas. Lo mismo que lo que está ocurriendo hoy día incluso con temas a nivel global respecto, no sé, Palestina y cómo ha enfrentado incluso a Israel para estos agenda, lo que ha pasado también con la situación migratoria que han vivido con Estados Unidos. O sea, siempre la determinación del gobernante va a generar una conducción hacia dónde puede apuntar el país, y eso lo requiere no solo Colombia, lo requiere Chile, y lo está teniendo México en buena hora también con la presidenta Claudia Sheinbaum. Así que, bueno, muchas gracias, Andrés, por acompañarnos y por también exponernos lo que están desarrollando y cómo también están mirando la necesidad de que los liderazgos a nivel latinoamericano y mundial tengan determinación y convicción para sostener una agenda que evidentemente nunca va a ser sencilla y que no necesariamente al poder le va a gustar. Así que eso, un abrazo, cuídate y espero verte pronto. Gracias, Karina. Chao, Bueno, chao. muchísimas gracias. Volvimos a la calle para preguntarle a las personas qué piensan sobre la relación entre moda y medio ambiente. Vamos a ver cómo nos fue. ¿Cuánto tiempo ustedes usan la ropa antes de desecharla? Caleta, no sé, serán sus 5 años. ¿Ya? O yo igual, yo creo que 6 años, 7 años fácil. Hasta que ya no me funde. De hecho, esta falda la volví a sacar hace poco de la bodega, que yo la usaba en la media. No, años. ¿Años? Sí, ¿Cuánto más o menos? no sé. Hace rato que no crezco, así que tengo ropa hace muchos años. ¿Ya? No, por mucho tiempo. Rara vez yo tiro ropa. Hasta que no la puedo usar, me quede mal o se rompa, o si no me gusta la uso para otra cosa, la tiño. La verdad es que igual me cuesta desechar cosas, soy como muy apegada a la ropa. Entonces yo diría que 4 años es como lo mínimo que ocupo una ropa antes de ya echarla. Yo así 5 años, 6 años, me dura harto la ropa. Perfecto. ¿Ustedes conocen el término post-fashion? ¿No? No, pero siento que es como cuando la ropa ya está como media deteriorada y después se reusa. Pero yo creo que por ahí puede ir. Perfecto. ¿Y tú? No, yo no. No. ¿Y te imaginas qué puede ser? Si tuviera que chamullar, diría que es como la moda después de que pasa de estar de moda. Me imagino que la ropa como que le hacía como algún ajuste y la volví a usar, algo así me imagino que será. Para conversar sobre fast fashion, crisis climática y justicia ambiental, hemos invitado a Juan Pablo Sangüesa, quien estudió Derecho, ha hecho diplomado sobre medio ambiente y ahora también está dedicado a estudiar estética. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola Karina, bien, muchas gracias por invitarme a tu nuevo programa. Tenía muchas ganas de estar acá. ¿Estás muy contento? Así es, estoy muy contento. Qué bueno. Comencemos como de esto que está pasando a nivel mundial, que es la industria de la moda, de la ropa rápida, el fast fashion, y que Chile además es uno de los países que más produce, que recibe ropa de basura ya de segunda mano para tirarla como residuo después de Ghana. Que es el primer importador de ropa usada. ¿Qué efectos medioambientales, no solo esto de la incineración o acumulación de basura, qué significa realmente esta gran industria? Sí, o sea, primero yo creo que es bien importante, cada vez que hablamos de cuestiones que digan relación con el medio ambiente, con la ecología, es imposible hablar de un tema aislado, es decir, nosotros, los seres vivos, nos movemos en ecosistemas que está todo interrelacionado, es toda una cadena, es toda una red. Por tanto, efectivamente, la producción de ropa barata, ¿no? Que eso es el fast fashion, rápida y barata, tiene efecto inmediato. Lo barato sale caro en este caso y por tanto tiene efecto inmediato. Primero porque está detrás la explotación laboral, o sea, hay condiciones precarias laborales, pero también está la huella de carbono, la acumulación de basura, como bien tú decías. Y acá a mí me gusta mucho un economista que se llama Serge Latouche, que él decía, quien crea que en un planeta finito se puede crecer o explotar infinitamente, o es un loco o es un economista, ¿no? Nos decía eso, particularmente porque él entiende que los Excel muchas veces que nos dicen, bueno, esto es más producción, porque recordemos que esto del fast fashion es parte de este fenómeno que nace a propósito de la crisis del 29, de la obsolescencia programada, es decir,
tenemos una crisis económica y para activar la economía empecemos a producir más de lo que necesitamos, más de lo que es útil para el ser humano. Entonces, en ese sentido, se logró el objetivo, efectivamente, se reactivó la economía, pero parece que era muy rentable seguir con ese modelo para los millonarios, para los de arriba, y por tanto no se paró con esto. Y el fast fashion es el resultado también de esa lógica, donde hay cifras alarmantes. Antes de la crisis existían 2, temporadas de ropa al año. Y hoy día hay cerca de 50 o más al año. Entonces, inocular esta necesidad de que la gente tiene que cambiar de ropa rápidamente, tiene que deshacerse de la ropa vieja, genera efectivamente un ciclo de basura, un ciclo que rompe con las lógicas sanas de el coexistir en un medio ambiente, y me parece que es una cuestión que nos debe llamar a una alerta humanitaria a todos y todas. Pero se conjugan, como bien tú decías, que lo planteaba incluso en la editorial, varias conflictividades al mismo tiempo, y lo voy a graficar en esto, como nuestro país es uno de los que tiene la mayor tasa de tratado de libre comercio, sobre todo con Asia-Pacífico, en donde también donde más se produce esta industria están las grandes maquilas que están en la India, en Bangladesh, en Tailandia, que son como estos grandes países que generan esta cantidad de ropa. Pero además nosotros somos uno de los grandes receptores, y que se vio incluso mucho en este verano con la llegada turística de argentinos y argentinas a comprar parte de esta ropa, porque no solo es masiva, sino que también es muy barata. Pero genera problemas. Hablábamos del trabajo infantil, los efectos medioambientales directos, el consumo de agua, y además el tránsito de esto hasta acá genera también otra huella, porque huella de carbono, la gran huella de carbono del transporte. Entonces, ¿cómo nos hacemos la conciencia? Yo reconozco que es una de las grandes contradicciones que la sociedad del consumo de hoy día vive, como en la tendencia. A mí me gusta mucho como la estética, la moda, por eso yo lo planteaba que tú estabas un poco dedicado al estudio de lo estético, de cómo las imágenes son reflejos también de una sociedad, el consumo, y esas variables uno no se da cuenta de que van también deteriorando las relaciones con nuestro medio ambiente y los ecosistemas. Claro, o sea, esto, insisto, no se puede tratar de manera aislada, es todo un fenómeno genérico, mundial, y por tanto nosotros tenemos que problematizarlo en las dimensiones filosóficas. La estética se hace cargo filosóficamente de este tipo de cuestiones, pero también políticas. Y ahí, evidentemente, cuando se nos hace creer que tenemos la necesidad de consumir ropa 50 prendas al año, nos están creando una falsa necesidad. No necesitamos 50 prendas al año. Ahora, ¿podemos culpar a la gente por consumir esta información donde nos dicen cámbiate 50 veces al año de ropa? No, pues, o sea, no que te cambies de ropa, uno se cambia todos los días, ya eso que hay higiene también, hay una cosa de sí, higiene. una cuestión de higiene también, pero me refiero de ir comprando ropa de manera compulsiva, y eso es la sociedad del consumo. Esto me parece que es muy importante llevarlo a la sociología. Tomás Mulián, uno de nuestros premios nacionales de sociología, lo plantea en su libro El consumo me consume, donde nos muestra cómo esta máquina de consumir finalmente nos termina consumiendo a nosotros mismos. Y ahí yo hago también la ligación filosófica con un marxista que a mí me gusta muchísimo, que es Mark Fisher, donde él acuña el concepto de la responsabilización. Y la responsabilización no es otra cosa sino que creer que problemas estructurales, en este caso un problema sistémico, cultural, sería responsabilidad del individuo, aislar en el individuo el problema, es decir, creer que el problema del fast fashion dice relación con el consumidor como un individual, aislado, y no de un sistema que tiende a aquello. Entonces, ahí efectivamente lo que nos dice, y esto el neoliberalismo, por cierto, lo propone, lo impulsa y lo promueve, que dice, ante un problema de estas características, mejor que el individuo tome conciencia y por tanto la persona se vista con criterios ecológicos, ecosustentables, o que no tienda a alimentar la industria del fast fashion. Sí, también, súper bien, eso es algo individual, pero el cambio tiene que ser sistémico, y como tiene que ser sistémico, evidentemente tenemos que promover cierta cultura, por ejemplo, de la producción nacional. Y a mí me parece que ahí en Chile tenemos un catálogo muy importante de producción textil nacional, de producción de ropa nacional, de producción de calzado nacional. Sin ir más lejos, mis zapatos son producto nacional. Llevo 2 años y están en muy buenas condiciones, por tanto, en este caso es un poco más caro, sí, pero tiene una duración también de más largo aliento. Pero ¿cómo nos hacemos cargo entre esta productividad masiva frente a una sociedad que no solo es de consumo,
que al mismo tiempo vive uno de los efectos más negativos del neoliberalismo, que es a mayor riqueza que se genera, porque anualmente la cantidad de riqueza que mundialmente se genera es exorbitante, pero lo acumula muy poca gente, por tanto, quienes puedan acceder a productos de mejor calidad, desde la ropa, zapatos, carteras, no sé, toda la industria como de la moda, son muy pocas personas, incluso en elementos esenciales. O sea, nuestro país hoy día, toda esa industria es muy cara todavía, la nacional, la que no construye sino que construye una industria más bien desde el ámbito de la necesidad y más amigable con el ecosistema. Pero ¿cómo hacemos en términos de la estructura? No estoy hablando de los productores. La estructura estatal, ¿cómo colabora para que esos productores estatales no tengan que hacer un gran cobro que la mayoría de la población no pueda acceder porque es carísima? Es lo mismo que pasa con los productos orgánicos de los alimentos. O sea, ¿cómo hacemos realmente accesible algo y que al final no solo las clases más acomodadas o medias o que tengan que esforzarse más, tengan que elegir o compran un zapato o una ropa de mejor calidad y de la industria nacional o comen? ¿Cómo nosotros nos hacemos cargo en definitiva de eso? No, yo estoy súper de acuerdo con esa problematización, porque claro, es muy cómodo cuando uno tiene el capital decir, bueno, compremos producto nacional que nos va a salir 7, 8, 9 veces más cara que la ropa fast fashion, ¿no? Con todo el efecto negativo en términos climáticos que ya expresaste. Y descansar finalmente en el bolsillo de la gente este tipo de cuestiones. Es decir, tú hazte cargo individualmente de no contaminar, pero a costa de tu bolsillo, a costa de la supervivencia. Entonces, eso sería muy poco ecológico también, y eso hay que decirlo. Y es una posición generalmente bastante privilegiada. Entonces, ahí uno no puede tampoco, ante el deseo, porque es legítimo que los sectores populares tengan el deseo de vestirse igual de bien que los privilegiados. Me parece que es parte también de una cuestión igualitaria que tenemos que promover. Democrática. Democrática, por tanto, no les podemos pedir, ustedes vístanse como pobres según sus capacidades y los ricos que se vistan como ricos según sus capacidades. Sería un despotismo de la moda, ¿no? Entonces, ahí efectivamente yo creo que hay alternativas que se tienen que ir profundizando. Una es la economía circular, este concepto que hace rato está sentado pero no se ha hecho carne, que finalmente dice relación con, por ejemplo, la reutilización de ropa. Es decir, hay ciertas empresas que han hecho negocio con esto y es legítimo, pero a mí me parece que hay que empezar a aplicarlo más como una política más extensiva. Es decir, si yo tengo ropa en desuso, tengo prendas que están rotas, poder reutilizarlas, poder incorporarlas nuevamente en el circuito de uso de manera limpia, de manera atractiva, de manera también que esté a la moda, digámoslo. Y de calidad también. Y de calidad, y que eso sea también el deseo de la gente, porque acá, yo insisto, no se va a lograr con una imposición, sino que se va a lograr en la medida que logremos seducir al público, al consumidor, a la consumidora de la industria textil, que la tendencia no es comprar por comprar, no es comprarte la camisa que te va a durar un mes, sino que es precisamente fomentar una industria que opere en una economía circular y que nos permita alivianar el bolsillo. Y ahí no hay varitas mágicas, todos tenemos que empujar ese carro, porque sí, el costo ambiental, el costo de vida, porque cuando hablamos de ambiente no estamos hablando de ir a regar plantas, estamos hablando de cómo sostenemos la vida. No hay nada más pro vida que hacernos cargo del medio ambiente. Entonces, hoy día lo pagan, por ejemplo, el norte de Chile paga, no solamente en términos de la industria textil, el norte, la riqueza mineral de la región de Atacama se paga a costo de cáncer de pulmón, a costa de material particulado en el aire, a costa de la esperanza de vida mucho más corta. Entonces, esta es una cuestión, tiene relación con todo en la vida. Tiene aprobada, o sea, tienen normas 5 zonas de sacrificio a nivel nacional, que la mayoría, 4 están en el norte y la otra es la de Coronel. Está, bueno, Antofagasta, Quintero Puchuncaví, otras más, y Coronel, que muestran que la industria en general, que no se hace cargo de estos efectos de la productividad, de la lógica extractivista, van a generar problemas en definitiva de salud. E incluso, uno lo ve acá en la región metropolitana, que los inviernos, por las grandes tasas de contaminación, tenemos preemergencia y las enfermedades respiratorias también aumenta. Y te quería preguntar, porque si uno mira, me hiciste recordar entre todo de un momento de una de las películas más famosas respecto a la moda, que es El Diablo Viste la Moda, que incluso va a sacar su secuela, que la protagonista le dice a la protagonista como Meryl Streep, Miranda, le plantea que cada color que está en la moda es una decisión política. Para que la industria crezca, porque la cantidad de dinero que mueve esta industria es
tremenda. O sea, no es solo estética, no es solo belleza, sino que hay capitales por detrás. O sea, lo que ocurre con no sé, los Fashion Week a nivel de Nueva York, Milán, etcétera, París, son muy, muy grandes. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de esa convivencia entre medio ambiente, la relación individual que uno tiene, pero también lo colectivo? ¿Cómo empujamos proyectos desde identidades distintas que se hagan cargo, como lo hacían los pueblos? O sea, una de las virtudes de los pueblos originarios en América Latina es que todos proveían condiciones de sobrevivencia económica, tenían aspectos de la estética y la moda, todos, hay una cultura de la estética siempre, pero muy relacionado con el medio ambiente. Bueno, ahí yo creo que tocáis un tema clave y que excede con creces lo que podríamos hablar en esta conversación, pero efectivamente, cuando hablamos de descolonizar el pensamiento, no es una cuestión que está en la academia, es decir, cómo nosotros pensamos necesidades en función del lugar que vivimos. Cómo, es difícil que alguien en el desierto de Atacama esté pensando en comprarse una parca en el día. En la noche sí, porque hace un frío terrible, pero en el día no usando parca. Entonces, tenemos que volver a entender el por qué los pueblos o las primeras naciones también hacían ciertas cosas. Todos en Sudamérica al menos, conocemos el poncho. Y el poncho no cumple solo un fin estético, no cumple solo un fin útil por la movilidad que te permite el poncho, sino que cumple un fin situado, un fin latinoamericano, digámoslo así, porque vivimos en un continente y vivimos en un país donde tú en la mañana te levantas y tienes frío, durante el día hace un calor terrible y en la noche vuelve a hacer frío, que no es lo mismo que pasa en países europeos, asiáticos. Y por tanto el poncho tiene una utilidad estética, pero también una utilidad del mantener la vida, de cómo los pueblos originarios, a través de ese vestir, lograban sostener bien su vida y lograban resguardar su piel, su cuerpo, los distintos momentos del tiempo durante el día, las distintas variaciones de temperatura y lograr, como tú dices, un criterio estético, porque en los tejidos, los pueblos Licanantay, Aymara, Atacameños, Mapuche, Ona, ellos también iban contando historias. Tú usabas ropa que comunicaba cosas. Hoy día nosotros también lo hacemos. Cuando vemos una persona con una polera de su banda de metal favorita, está comunicando cosas. Quizás tenemos que empezar a revalorizar, como tú decías bien, la moda como una decisión política, y como decisión política también decidir no seguir sacrificando ni la vida de niños, pero también de adultos que viven en la industria textil explotado, y comenzar a revalorizar como todo el ciclo, ¿no? La cadena completa de la producción de la prenda que yo uso desde otra forma. Y eso se va a lograr con decisiones políticas. No se va a lograr solamente por una toma de conciencia individual aislado de la sociedad. Sí, bueno, esto para nosotros es muy relevante abordarlo, básicamente porque lo vamos viendo día a día, como las industrias productivas masivas, que son también desde el monocultivo, la vestimenta, están generando grandes desafíos a nivel mundial. Estamos todos los años con grandes inundaciones, después tremendas olas de calor que están alterando el ciclo de vida de la humanidad. Y lo más importante es cómo también nosotros proponemos una agenda que vaya terminando un poco con este alto consumo que no es necesario, pero que está generando otras necesidades. O sea, hay también una relación entre lo que tú vistes, tu territorio, cómo lo puedes desarrollar y cómo también no va generando más condiciones adversas, sobre todo a personas menores, a personas... Mira, lo vivimos y quiero ir cerrando un poquito para que puedas contarnos. Hace un tiempo un tremendo apagón a nivel prácticamente nacional, producto también de una sobrecarga. Y eso generó varias conflictividades y mostró ciertas fragilidades de nuestro sistema y cómo también generar grandes carreteras eléctricas a través de distintas fórmulas va a afectar todos los procesos industriales, pero al mismo tiempo va a afectar la vida de las personas. Hay una crisis climática, pero ¿cómo implementamos la justicia ambiental? Bueno, es paradójico porque además nuestra constitución actual, la de la dictadura, la de Pinochet, la que ha pasado por todos estos sedazos supuestamente democráticos, garantiza no la justicia ambiental propiamente tal, pero sí el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, ¿no? Y si uno le pregunta, o uno se para en cualquier parte, incluso de Santiago, no es necesario ir al norte de Chile, y uno ve que ese criterio no existe tal, ¿no? Uno ve lugares, por ejemplo, en la provincia del Maipo, que son basurales, donde la gente tiene que convivir con la basura, y uno ve lugares como, por ejemplo, Lo Espejo, donde es desértico el ambiente. Y eso también es parte de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Por tanto, no es solamente escriturar, decir justicia ambiental no es un decir,
es un hacer. Y para ese hacer se necesitan decisiones políticas. Por ejemplo, una de las cuestiones básicas es que ante esta arremetida contra la mal llamada permisología, no metamos los procedimientos de permiso de las municipalidades con la aprobación de grandes proyectos hidroeléctricos o termoeléctricos cuando Chile no tiene un déficit energético. Chile produce como país más energía de la que consume. El problema es que no alcanza para la minera, que quieren más. Entonces, porque la residencia, los ciudadanos, consumimos el 40% de la energía que produce Chile. Por tanto, hoy día estamos sacrificando un país entero por una industria que además deja zonas de sacrificio, como tú decías, en Antofagasta, en Quintero, Puchuncaví y en otras zonas de nuestro país. Entonces, lo que necesitamos es dejar de entender que estos son problemas aislados, que son focos aislados. Todo responde a una crisis sistémica y esa crisis sistémica la vamos a resolver dando la batalla cultural en los medios de comunicación, en las empresas. Los empresarios tienen que tomar conciencia también de esto, los ciudadanos, por cierto, también, y los tomadores de decisión políticos. Y solo así vamos a poder tener un país vivible o al menos dejarle una tierra habitable a las futuras generaciones, porque así como vamos, no está siendo posible. Así es. Bueno, muchas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos en este segundo capítulo. Vestirse puede ser una declaración política. El problema no es la moda, el problema es la lógica de usar, desechar y votar, como si no contamináramos nada. Gracias por acompañarnos en este segundo capítulo del Silencio de los Inocentes. Y no se olvidan, síganos en nuestras redes y suscríbete al canal de YouTube de La Roja TV. Nos vemos la próxima semana.